¿ya? Y bueno, brevemente me voy a presentar y contarles un poco el contexto de este webinar para que nos podamos conocer y conocer también cuál es el objetivo, ¿no?, que tiene esto. Mi nombre es Paulina Santander, yo soy profesora del Departamento de Estudios Humanísticos. Estoy colaborando actualmente con el proyecto INES de Género por medio de la coordinación y mi aporte en el ámbito de los proyectos de investigación que están en curso. Y como ustedes bien saben, porque están acá, hoy día se lanzó, ¿cierto?, durante la semana anterior, digo, un proyecto para abrir una convocatoria para poder postular proyectos de investigación con perspectiva de género en el marco del proyecto INES de Género. Ustedes ya seguramente han revisado las bases, conocen algunos aspectos que son importantes de la postulación en este proyecto. Y hoy día justamente está también Carolina Escobar acá para respondernos dudas si es que alguien tuviese, pero el objetivo principal del día de hoy es poder compartir alguna especie, un espacio para el conocimiento respecto a lo que es la investigación con perspectiva de género, y algunas preguntas también que puedan surgir respecto a este tema. Para eso, a mí me gustaría compartir con ustedes una presentación que tengo preparada para que la podamos mirar, y a partir de eso comenzar, ¿ya? Entonces, si me dan un segundito, acá la tengo, eh, y lo voy a compartir con ustedes. Acá está Zoom, compartir pantalla, acá, ya. Vamos a desarrollar la presentación, y obviamente vamos a tener espacios para algunas preguntas, etcétera, ¿sí? Entonces, les cuento. Este encuentro principalmente va dirigido, como ya les comentaba, a aquellas personas que deseen postular a la convocatoria del proyecto de investigación con perspectiva de género del proyecto INES de la Universidad Santa María, pero además también a aquellas personas que desean formular una investigación, que estén pensando en algún proyecto en particular y que se hayan dado cuenta de que de alguna manera el proyecto que van a llevar a cabo necesita o requiere integrar una perspectiva de género y tengan algunas dudas de cómo hacerlo. Entonces también vamos a destinar algún espacio para poder hacer recomendaciones de algunos aspectos o algunas experiencias, ¿cierto?, de cómo ir integrando la perspectiva de género en los proyectos de investigación. Por lo tanto, vamos a entregar también directrices de cómo ir integrando aquello y cómo es que podemos ir definiendo a este aspecto, ¿no? Primero, entender que la perspectiva de género hace referencia a tener en cuenta las diferencias y las implicancias que tiene tanto el sexo como el género en los fenómenos que observamos. Es decir, que en las preguntas que de alguna forma están presentes en nuestros proyectos de investigaciones, vale la pena, ¿cierto?, poder preguntarse qué ocurre, ¿cierto?, con las diferencias en materia de perspectiva de género. En ese sentido, incorporar esta perspectiva de género, principalmente el objetivo que tiene es la búsqueda de la equidad y de la igualdad, pero sobre todo enriquecer nuestras investigaciones y por sobre todo evitar ciertos sesgos de género que pueden estar presentes en las distintas etapas del proceso de investigación. Por lo tanto, cuando hablamos de género, principalmente nos estamos refiriendo al concepto de la equidad, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la perspectiva de género nos estamos refiriendo a la estrategia que utilizamos para poder alcanzar ese objetivo, que es la igualdad o la equidad. En ese sentido, hay algunos elementos, ¿cierto?, que vale la pena definir, y algunos conceptos que tal vez algunos de ustedes ya manejen, o quizá no, ¿cierto? Pero cuando hablamos de estos distintos conceptos que incorporan la perspectiva de género, vale la pena hacer alguna diferencia, al menos básica, de algunos términos que generalmente nos encontramos cuando queremos integrar nuestra perspectiva. Primero vamos a hacer una diferencia, ¿cierto?, en lo que es el
sexo y lo que es el género, y vamos a entender siempre a sexo por las características biológicas que vienen determinadas al nacer en una persona, en los distintos niveles, ya sea en términos de las características sexobiológicas, las características cromosómicas, y cualquier dimensión que esté predeterminada y cuya efecto social, ¿cierto?, todavía no se haya manifestado dentro de este desarrollo. Por género, sin embargo, vamos a entender un segundo nivel que tiene que ver con la construcción social que cada cultura y sociedad cree correctas para un hombre o para una mujer, es decir, el conjunto de elementos que se van integrando por medio del aprendizaje y de la interacción de una persona con su entorno. Desde ahí justamente es que surge este concepto que va a ser central cuando queramos integrar la perspectiva de género, que es el de la identidad, ¿no? Que tiene que ver con el sentimiento, o más bien la identificación o la pertenencia que tiene una persona con un género determinado. Y esta identidad de género, además, vamos a intentar entenderla desde lógicas no binarias, entendiendo que hay un continuo de por medio que puede poner a una persona en una identidad, ¿cierto?, determinada, y que es movible, flexible, es dinámica, ¿cierto?, y que vale la pena entender, puesto que la identidad tiene que ver con un elemento o un constructo que de alguna forma nos va a permitir hacer no solamente interpretaciones más ricas en nuestros resultados, sino que también integrar las diferencias en términos de experiencia que puede tener un sujeto en el proceso de investigación, porque en el fenómeno que estamos estudiando, ¿cierto?, puede tener esas experiencias de manera distinta. Algunos conceptos, ¿cierto?, que pueden también ayudarnos a entender otras capas de estas diferencias son la de expresión de género, que tiene que ver básicamente con la forma en que este género que se integra, ¿cierto?, es expresado, tiene que ver con el ámbito comportamental de la identidad de género, que puede ser desde elementos muy visibles como la vestimenta, ¿cierto?, de una persona, hasta elementos que son mucho más sutiles y propios de su identidad. Y por último, para no extender demasiado esta parte e irnos a lo que tiene que ver con la investigación con perspectiva de género, tenemos la orientación sexual, que finalmente tiene que ver con la atracción física y o afectiva, ¿cierto?, que las personas pueden sentir frente a un género determinado, ¿cierto?, frente a alguna otra persona. En ese sentido, eh, vamos a hablar, ¿cierto?, principalmente de qué son los sesgos de género, ¿ya? Que dijimos en una primera instancia que tienen que ver justamente con una de las motivaciones de realizar, de desarrollar investigación con perspectiva de género, ¿cierto? Entonces uno de los sentidos que tiene es finalmente disminuir estos sesgos. Y todos quienes hemos tenido una experiencia en investigación sabemos la importancia que es no alterar, ¿cierto?, o no predisponer nuestros resultados frente a estos sesgos. Por sesgos de género, ¿cierto?, vamos a entender ciertos elementos que nos pueden llevar a errores en nuestra investigación, ¿ya? Por lo tanto, en este sentido, los sesgos de género están basados principalmente en estereotipos, ¿ya? Y los estereotipos, a su vez, los vamos a entender como ciertas creencias culturalmente aprendidas, ¿cierto? Aquellas creencias que estamos habituados y que de alguna manera son socialmente aceptadas en algún momento, pero que también pueden dejar de serlo, ¿sí? Pueden ser erróneas, o pueden tener un carácter, o pueden carecer. Por lo tanto, estos estereotipos, ¿cierto?, si bien nos ayudan a funcionar desde atajos mentales y a predecir de maneras más automáticas la realidad, por ejemplo, cuando vemos a cierta persona vestida, asumimos que se trata de una mujer o de un hombre, también puede llevarnos a asumir ciertos comportamientos, ciertas experiencias de manera homogénea, sin poder detenernos por medio de esos atajos mentales a poder palpar o profundizar o a reflexionar en las potenciales diferencias, ¿cierto?, que existen. Por lo tanto, estos estereotipos van a ser la base de potenciales sesgos que pueda tener nuestra visión, ¿cierto?, y que probablemente tengamos respecto a un fenómeno que no hemos estudiado de manera previa. Por lo tanto, cuando hacemos investigación con perspectiva de género, justamente lo que tratamos de evitar
sobre todo en una primera etapa, es tener conciencia respecto a que estos sesgos de género pueden estar presentes desde la posición de quienes investigamos, puesto que somos personas constituidas también socialmente en base a muchos estereotipos, no solamente de género, ¿cierto? Pero es lo que hoy día nos convoca develar. Llevar estos estereotipos a nuestras investigaciones de alguna manera las vuelven limitadas, porque nos impiden más bien ponernos en otros escenarios posibles que pueden abrir nuestra investigación y aportar mayor rigor, mayor validez, por supuesto, en nuestros datos. En cualquier etapa de nuestra investigación podemos estar sesgando ya sea nuestras preguntas de investigación, que pueden contener preguntas que ignoren, por ejemplo, la perspectiva de género, también en las hipótesis o a los supuestos hipotéticos que creemos, también cuando armamos nuestros marcos conceptuales, cuando hacemos definiciones, cuando revisamos literatura, por cierto, ¿cierto? En la parte metodológica, en los instrumentos que diseñamos, en las perspectivas metodológicas que integramos, y por cierto, cuando hacemos lectura a nuestros resultados, cuando tratamos de interpretar desde nuestra visión sesgada, ¿cierto? En muchos casos, cuáles son las posibles causas, las descripciones que hacemos, cómo interpretamos las exploraciones que hacemos, y por sobre todo en las consecuencias de nuestra investigación, en cómo esperamos que nuestros datos a partir de ciertos elementos que consideramos del género o que no consideramos, pueden estar sobre representando o subrepresentando a parte importante de nuestra población, ¿ya? Por lo tanto, esa va a ser la base de poder desarrollar una investigación con perspectiva de género. Por lo tanto, cuando tomamos la decisión, ¿cierto?, de integrar esta perspectiva, lo principal es reconocer que hay suficiente evidencia actualmente que señala que una investigación con perspectiva de género es importante y es indispensable para evitar estos sesgos, o al revés, ¿cierto? Asumir que si no lo consideramos es porque tenemos argumentos suficientes, evidencia, que señala que no es una variable a considerar en nuestro estudio. Por lo tanto, cuando decidimos hacer una investigación integrando esta perspectiva de género, estamos integrando en la profundización mayor de entender que esto es necesario y que hay razones suficientes para que la investigación con perspectiva de género sea una investigación más potente, más enriquecida, más válida y más representativa de una realidad compuesta por sujetos que son diversos en términos de género, ¿ya? Por lo tanto, si es que uno decidiera no hacerlo, tendría que justificar también por qué no lo va a hacer. Una investigación que incluya dentro de cada etapa la integración de potenciales diferencias, entonces, que pueda existir entre los sexos y los géneros, se hace cargo de estos potenciales géneros y esto va a afectar a la validez de los resultados. ¿Cómo podemos incluir estas acciones o por qué realizar esta investigación con perspectiva de género de manera detallada en términos, o cómo lo podemos fundamentar? Lo principal es que, además de diversificar y enriquecer nuestras ideas de investigación desde un inicio, es decir, plantearnos ciertas preguntas que involucren el hipotetizar cómo nuestra investigación podría tener impactos en distintos grupos de nuestra sociedad desde la perspectiva de género, nos ayuda a obtener preguntas de investigación más profundas y completas respecto al tema. Es decir, cuestionarnos desde el inicio cuáles son las potenciales diferencias que podría tener esto en términos de las implicancias en la solución de un problema de investigación. Eso desde una primera perspectiva. Segundo, nos podría orientar en cómo ir integrando literatura proveniente de espacios subrepresentados que aporten en experiencias diversas, ¿cierto? Hoy en día sabemos o existen datos que señalan que, por ejemplo, las mujeres tendemos a hacernos más preguntas respecto a las experiencias de otras mujeres. Y de igual manera,
podemos encontrar revisión de literatura proveniente de mujeres u otros grupos de la diversidad de género que van a interesarse por reconocer o integrar dentro de las experiencias de investigación la perspectiva de género. Por lo tanto, el hacer una revisión intencionada de estos aspectos podría desde ya integrar, ¿cierto?, algunas de estos elementos que podemos intencionar. Plantear hipótesis o supuestos hipotéticos que integren posibilidades diversas para los distintos géneros también podría enriquecer esta perspectiva, ¿cierto? Integrar esta variable. Y voy a ir acá un poco más rápido y luego voy a ir particularmente como a las estrategias, ¿no? Plantear los objetivos que consideren también diferencias de género, a lo mejor un objetivo específico, a lo mejor el mismo objetivo general puede contener, ¿cierto?, algún elemento que mencione o haga referencia a querer alcanzar una meta, que incorpore la perspectiva de género, que incorpore las potenciales diferencias que pueden existir. Y por supuesto, métodos y trabajo de campo que sea respetuoso con la diversidad, no solamente en términos de proponer, estudiar grupos de nuestra población desde esta perspectiva, sino que también utilizando técnicas y trabajo de campo que pueda hacerse cargo de las diferencias de género. Cuando uno va a hacer una entrevista, por ejemplo, cuando uno va a aplicar una encuesta, hay elementos de nuestro lenguaje que pueden estar subrepresentando, pueden estar intencionando ciertos tipos de respuestas que no representan de igual manera a las diversidades de género que puedan estar respondiendo nuestros instrumentos, ¿sí? Y por supuesto también escoger muestras que sean no solamente equitativas, sino que representativas por género o por sexo, dependiendo de la naturaleza de nuestra investigación, por cierto, ¿sí? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta de por qué realizar investigación con perspectiva de género, también vamos a ver que nuestros resultados pueden considerar diferencias y realizar lecturas más ricas respecto a los datos obtenidos, y nuestras conclusiones y nuestras articulaciones respecto a la evidencia también puede incorporar no solamente diferencias en términos, por ejemplo, de los gráficos que presentemos, de cómo mostramos, ¿cierto?, estas diferencias, sino que también hacerse cargo de cómo estos resultados que vamos a obtener pueden tener implicancias a la hora que hacemos ciertas recomendaciones, quienes tienen que hacerse cargo de a lo mejor potenciales recomendaciones que nosotros hagamos, puede ser, ¿cierto?, un elemento importante. ¿Qué ocurre al no integrar esta perspectiva? Principalmente podemos darnos cuenta, y al final les he puesto, ¿cierto?, algunas referencias que se pueden consultar para poder justificar estos aspectos. Lo principal es que se desperdicia la integración de opiniones, experiencias también y puntos de vista de la mitad de la población en el caso de las mujeres, y eso ya es un argumento bastante consistente. Además, se corre el riesgo de obtener estos resultados sesgados que hablábamos desde un comienzo. También se puede tener una visión limitada del problema. Se pueden utilizar métodos inadecuados para los grupos estudiados, ¿cierto? Es decir, como yo comentaba adelante, utilizar estrategias de campo que no logren coincidir con los tiempos, con las formas de organización del día a día de las personas que vamos a entrevistar, también algunos errores del lenguaje que utilizamos, etcétera. ¿Y cómo podemos empezar a hacerlo? Que es la pregunta clave que generalmente nos orienta a poder incluir, ¿cierto? Y que es el foco de este webinar de hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos, después de esta serie de argumentos, poder intencionar una perspectiva de género en los proyectos que estamos desarrollando? Lo principal es entender de que lamentablemente, ¿cierto?, o positivamente para unas y otras, no existe una única manera, ni tampoco un protocolo o un paso a paso que dictamine cómo hacer una investigación con perspectiva de género. Tampoco hay una receta de soluciones, ni una tabla de evaluación o algo que determine si es que un determinado proyecto integra o no integra, ¿cierto?, una investigación con perspectiva de género. Lo que sí podemos decir de manera más clara es que hay un deber ético por no excluir o invisibilizar a parte importante de nuestra población. Es decir,
más allá de forzar o intencionar de manera externa elementos que vayan a permitirnos decir que nuestro proyecto tiene perspectiva de género, tiene que ver con un componente ético, pero además de la validez y de la confiabilidad de los resultados que tenemos, el incluir, ¿cierto?, o articular investigaciones que sean representativas de nuestra población para poder confiar también en los datos que producimos. Por lo tanto, también cuando uno tiene esta primera experiencia o uno ha tomado la decisión de poder intencionar la perspectiva de género, pareciese ser de que hay que descubrir o poner en tabla ciertas acciones que podemos integrar, y eso es parte de un proceso válido, que es el de aprender a hacer investigación con perspectiva de género, es decir, instalar ciertas acciones que en un principio van a ser intencionadas, pero que la idea es que en un futuro nos salga tan natural como saber que en una investigación hay objetivos, hay preguntas, hay una metodología, van a tener que haber resultados, ¿cierto? También la investigación con perspectiva de género va a tener que estar de manera naturalizada en cualquier proceso de investigación que llevemos a cabo. Entonces vamos a ir por partes, ¿cierto? Algunas estrategias. Todas quienes estamos acá tenemos alguna experiencia desarrollando proyectos de investigación, o al menos conocemos que una de las partes iniciales cuando una desarrolla un proyecto es el proceso de la revisión bibliográfica, ¿cierto? Que va a nutrir la parte de las ideas, cuando a uno se le ocurre una idea, ¿cierto? Cuando uno observa un fenómeno, uno inmediatamente busca corroborar o discutir esas ideas con otras personas, otras investigaciones que hayan hablado del tema previamente, ¿cierto? Uno no busca o uno no se para sobre el supuesto de que uno es la primera persona que se le ocurrió investigar frente a un tema determinado, sino que uno busca puntos de conexión dentro del marco de lo que es el saber científico. Y es ahí donde se produce el proceso de revisión bibliográfica que uno comúnmente desarrolla en espacios hoy en día digitales principalmente, para hacer ello bases de datos, ¿cierto? Fuentes de revisión y gestión bibliográfica, que hoy en día nos permiten generar toda una economía en el proceso, de economía de tiempo principalmente, en el proceso de revisión bibliográfica. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer en esta etapa es entender, ¿cierto? O conocer de que existe una subrepresentación de mujeres en la ciencia. Para no extender demasiado este webinar, yo no quise poner acá datos estadísticos de cuál es esta diferencia, pero en las referencias que sí puse van a poder encontrar algunos datos estadísticos respecto a cómo estadísticamente, ¿cierto? En términos de número, hay una subrepresentación de mujeres en la ciencia. Y esto se traduce, y el efecto que esto tiene, es que esto nos lleva a pensar que mucha de la investigación que disponemos para integrar y para nutrir en una primera etapa nuestra investigación, es investigación hecha desde la perspectiva principalmente de hombres investigadores, ¿cierto? Que en sí mismo no tienen nada de malo. La desventaja que tienen es que probablemente podamos encontrar una subrepresentación de las miradas, de las ideas y de los problemas y las preguntas que las investigadoras se hacen. Por lo tanto, podemos intencionar nuestra búsqueda bibliográfica no solamente de aquellos documentos que son más citados, por ejemplo, sino que podemos intencionarnos hacia criterios donde podemos buscar qué es lo que las mujeres, por ejemplo, están investigando actualmente. ¿Por qué hacer esto? ¿Cierto? Porque los investigadores se expresan desde sus propias identidades de género. Es un hecho, ¿cierto?, de que cuando investigamos y elegimos ciertos cursos de acción en nuestra investigación, lo hacemos desde nuestras propias identidades, desde nuestras experiencias, desde lo que observamos. Probablemente quienes hoy día están acá presentes han decidido, tienen una idea en mente desde la experiencia pedagógica o desde ciertos fenómenos que desde su praxis como investigadores o investigadores han ido observando y han ido experimentando.
Eso mismo ocurre en el material bibliográfico que hoy día tenemos disponible, por lo tanto, vale la pena recoger, ¿cierto?, esas preguntas o esas investigaciones a partir de las experiencias que investigadoras están haciendo, ¿ya? Eh, También existen datos o evidencia científica que también van a poder encontrar en las referencias que están al final, que señalan que efectivamente son las mujeres quienes principalmente realizan investigaciones con perspectiva de género, y por tanto responden a preguntas y aportan soluciones desde una perspectiva de género. Así que vale la pena hacer esto. Además existen métodos para integrar esta variable en algunos motores de búsqueda, como Google Scholar, por ejemplo, ¿ya? O simplemente podemos esforzarnos, ¿cierto?, por identificar el nombre de pila, que nos puede dar pistas en la mayoría de los casos. Existen investigaciones que de alguna manera hacen declaraciones de equidad de género dentro de sus sistemas de referencia, es decir, muestran que efectivamente cuando dotaron de conocimiento científico la primera etapa de la investigación, lo hicieron de manera intencionada, incorporando tanto las visiones de hombres como mujeres, ya que son una diferenciación que a simple vista podríamos generar. Sí, Juan Felipe, voy a ir respondiendo preguntas del chat. ¿Podemos tener la PPT luego de que termine la presentación? Por supuesto que sí. Al expresar algunas estrategias cuando planteamos el problema, ¿cierto? Que es algo que generalmente se nos pide cuando hacemos no solamente un artículo científico, sino que proponemos un proyecto de investigación. Al expresar nuestro tema, lo primero que hacemos es dar cuenta del problema de investigación detectado, ¿cierto? Y las preguntas que justifican nuestra investigación. En esta etapa de nuestra investigación, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? Organizar nuestras ideas, nuestros argumentos iniciales, teniendo en cuenta, integrar argumentos que consideren la variable de género. Un ejemplo de hacer esto de manera concreta, por ejemplo, es que si es que vamos a justificar la realización de nuestro proyecto con un dato estadístico, tengamos en cuenta, ¿cierto?, las diferencias estadísticas que hay de este fenómeno, tanto para hombres, para mujeres, ¿cierto?, o machos y hembras, si es que van a haber, por ejemplo, experimentos o ensayos que consideren una variable más biológica, ya que también se puede. Hoy en día, la mayoría de los datos estadísticos proporcionados, por ejemplo, en el INE o en organismos internacionales, consideran esta variable, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar no solamente en organismos aislados, sino que porque también los países han ido haciendo un compromiso que se ha ido materializando en documentos que entregan directrices para que efectivamente, cuando se recogen datos estadísticos, podamos contar con esta información. Si alguien, por ejemplo, va a tomar datos estadísticos provenientes del Banco Mundial, por ejemplo, podemos encontrar indicadores en muchos ámbitos donde podemos sacar esto desagregado con los datos por género, ¿ya? Así que es una posibilidad, por ejemplo, de dar luces de nuestra perspectiva de género en el proyecto desde los datos estadísticos. También realizando preguntas que consideren posibles diferencias de género explícitamente, ¿cierto? Que la pregunta contenga qué pasa con los hombres, qué pasa con las mujeres. ¿Es posible que los resultados que se esperan obtener de este proyecto integren diferencias de género? Eso ustedes lo pueden manifestar de forma expresa en las preguntas que se hagan, por ejemplo, ¿ya? Cuando formulamos hipótesis, si es que nuestro estudio va a ser de carácter cuantitativo, o bien al contrario, ya desde el otro eje o perspectiva de investigación, cuando hacemos investigación cualitativa, nuestros supuestos hipotéticos, ¿cierto? Entendiendo que la investigación cualitativa no tiene hipótesis, ¿cierto? Tiene supuestos hipotéticos, puede contener perspectiva de género. Nuestras hipótesis se sustentan desde la base en revisión bibliográfica, que ya puede tener perspectiva de género, pero además podemos redactar nuestras hipótesis entendiendo a lo mejor al menos una de las hipótesis que integre la perspectiva de género. Si no las hay, ya también se puede plantear para incluir aquellos los resultados que se obtengan y validarlo, ya también se puede hacer a posterior. Pero principalmente cuando hagamos hipótesis podemos incluir y pensar y repensar si es que esto que estamos pensando como un resultado a priori de nuestra investigación, que son las hipótesis, ¿cierto? Aquello que esperamos encontrar, puede tener o no diferencias de género, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a prevenir sesgos de género en todo lo que viene más adelante en nuestras etapas de investigación.
Cuando construimos los objetivos, ¿cierto? Sabemos que los objetivos son las metas de aquello que deseamos responder a partir de nuestras preguntas de investigación. Los objetivos pueden considerar potenciales diferencias de género a partir de los resultados. Por lo tanto, cuando redacten, a lo mejor pueden dedicar particularmente un objetivo específico a poder establecer estas potenciales diferencias, o bien dentro incluso del mismo objetivo general, tener como foco central entender estas diferencias, ¿ya? Pero generalmente, cuando nuestra investigación es en un tema de género, es decir, se ocupa de descubrir una pregunta principalmente con foco en la equidad o la igualdad de género, lo vamos a contener en nuestro objetivo general. Sin embargo, cuando nuestra investigación trate de un tema más amplio, pero queramos incluir la perspectiva de género, pero no se trate de un tema de género propiamente tal, podemos incluirlo, por ejemplo, en los objetivos específicos, ¿ya? En alguno de los que podamos contener. Respecto al método, sin lugar a duda, este es un espacio donde podemos incluir muchísimas acciones para que nuestros datos sean válidos y confiables. Al método principalmente lo entendemos, ¿cierto?, en términos muy coloquiales, no como una definición conceptual, como el conjunto de herramientas y estrategias y procedimientos que utilizamos para pasar de las preguntas y de los objetivos a a obtener resultados y conclusiones y recomendaciones, ¿cierto? Es ese intertanto en el cual pasamos de la pregunta a la solución. Por lo tanto, si es que tenemos preguntas que involucran y tenemos objetivos que involucran la perspectiva de género, vale la pena tener ciertas consideraciones metodológicas que incluyan esta perspectiva, ¿ya? Lo primero es utilizar técnicas que logren capturar un escenario que posiblemente pueda ser distinto para ambos géneros, ¿ya? Por ejemplo, utilizando herramientas que sean respetuosas con la diversidad, ¿cierto? Haciendo preguntas, ¿cierto?, que sean cuidadosas en términos de el lenguaje que vamos a utilizar. Yo creo que en muchos casos nos hemos enfrentado a encuestas, por ejemplo, que nos hacen clasificarnos, ¿cierto?, dentro de variables binarias, ¿cierto? Si es que nos preguntan si somos hombres o mujeres, o si no queremos responder, ¿ya? Eso, si bien es un dato relevante para después potencialmente generar un gráfico que diferencie a hombres y mujeres, ¿ya? Y que alguien podría decir, mira, pero es que ahí estoy tomando la perspectiva, estoy evidenciando esta diferencia, probablemente no incluye una perspectiva de género que involucre a lo mejor a ciertos grupos de nuestra sociedad que no se identifican desde un dualismo binario en términos a su sexualidad, a su sexo o a su género, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos integrar y consultar y como investigadoras o investigadores hacer un esfuerzo en revisar cómo son las preguntas actualizadas con perspectiva de género, ¿sí? No solamente en términos de los usos del lenguaje, sino que también abrir espacios para que las personas a lo mejor puedan responder una pregunta abierta, ¿ya? ¿Con qué género te identificas? Las personas probablemente sean capaces de completar, ¿cierto?, con su propio teclado, no solamente pinchar en las opciones que nosotras les demos, sino que escribir desde donde se identifica, ¿ya? Y eso es un ejemplo que nos evita la complejidad de tener a lo mejor que entender cuáles son todos los espectros, ¿cierto? O las clasificaciones que actualmente en esta época de nuestra historia se dan para las distintas diversidades de género, y nos abre un espacio de que todas quepan, ¿cierto?, en esa pregunta tan simple que ya puede generar una barrera de entrada hacia un instrumento tan importante como el que hemos diseñado para recoger nuestros datos, ¿ya? Revisar el lenguaje inclusivo también, ¿cierto? Puede ser una señal, determinando también, por ejemplo, una muestra equilibrada respecto a género, ¿ya? También es muy importante intencionar aquello, planificar un trabajo de campo, ¿ya? O nuestro laboratorio, o el experimento que vamos a hacer, despejando la mayor cantidad de sesgos posibles, ¿ya? Y también evaluando si nuestra técnica de análisis de nuestros resultados, nuestra forma de interpretar los datos, se encuentra sesgado, ¿cierto?, por nuestra propia visión. Eso también nos puede llevar
implementar no solamente en la etapa de recogida de información de datos, también en el procesamiento de los datos podemos tener ciertos sesgos. Cuando interpretamos nuestros resultados, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a decir respecto a lo que obtuvimos? También es un tema muy sensible, ¿ya? Al obtener nuestra interpretación de nuestros datos y dar respuestas a los objetivos, nos enfrentamos nuevamente a otro desafío. Y aquí es muy importante cómo hacemos lectura de los datos producidos, observando detenidamente si es que existen estas diferencias posibles, pero también haciendo un trabajo de nuevamente revisar bibliografía con perspectiva de género que nos haga poder comprender mejor, ¿cierto? Por medio de la integración de nuevos conocimientos a nosotras como investigadoras, respecto a cómo podríamos hacer una lectura con perspectiva de esos datos. Principalmente, también hay otros elementos que tienen que ver con cómo mostramos de manera visual nuestros resultados, ¿ya? Hay gráficos, por ejemplo, que tienden a engañar o a minimizar las diferencias de género, ¿sí? Por lo tanto, podemos también buscar ciertas estructuras gráficas, ciertos patrones que denoten de mejor manera, de manera más explícita, cuáles son estas potenciales, pero sobre todo, potenciales diferencias, pero sobre todo el esfuerzo debe estar presentado, ¿cierto?, en cómo hacemos interpretaciones más ricas y somos capaces de leer con lentes de género, ¿cierto?, nuestros datos y así poder establecer cursos de acción posibles que sean diferenciados en el caso de que encontremos diferencias, por ejemplo. ¿Ya? Finalmente, en recomendaciones o implicancias que pueda tener, yo creo que esta es una parte principalmente sensible de nuestra investigación. En muchos casos, lo que más importa de las investigaciones que hagamos, además del proceso, por supuesto, es la pregunta que nos hicimos, pero también la respuesta que hay al final, ¿cierto? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cuál es la contribución final que aporta en esta pieza del conocimiento nuestra investigación? Por lo tanto, los mensajes que entreguemos respecto al uso que nosotros quisiéramos darles a nuestros resultados va a ser clave. Mucho de lo que digamos va a ser leído como una verdad irrefutable, y eso hay que tenerlo presente, sobre todo por ciertos segmentos de quienes vayan a revisar nuestras investigaciones, que van a utilizar la investigación científica que produzcamos como una verdad, ¿ya? Quienes desarrollamos la investigación sabemos que esto debe ser leído siempre en términos relativos, ¿cierto? Y que la investigación está para cuestionarla. Pero, por ejemplo, nuestros memoristas, ¿cierto? Que son nuestros estudiantes, que son parte importante de los procesos de investigación que desarrollemos, van a leer esto como una verdad. Por lo tanto, en ese sentido es muy importante que estas interpretaciones con perspectiva de género contengan, ¿cierto?, estas diferencias. Por lo tanto, considerar la variable de género desde estos aspectos va a tener implicancias en la población, en el mensaje que entreguemos, ¿cierto? Y es muy importante, por lo tanto, robustecer estos ítems para que también las interpretaciones que se hagan sean sensibles al género, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Evidenciando que las soluciones o los resultados de nuestros trabajos, por ejemplo, contribuyen no solo a un segmento de la población, sino que son representativas y consideran a la diversidad de personas. En conclusión, ya, y dado los tiempos también, el propósito que tiene este webinar, que la idea es que sea cortito y después obviamente en otras instancias podamos profundizar mucho más en estos aspectos, abordar nuestra investigación con perspectiva de género significa, sin lugar a duda, ¿ya?, mayor rigurosidad científica. Ese yo considero que, a mi juicio, es el argumento de base, ¿ya? Mejores consideraciones éticas también, por cierto, y principalmente la alineación con gran parte de los protocolos internacionales científicos que desde ya hace mucho tiempo, ¿cierto?, han asumido y han mostrado suficiente evidencia que incorporar la perspectiva de género en la investigación dejó de ser una alternativa, ya como una especie de aporte a nuestro proceso de investigaciones, para venir a transformarse en un criterio de calidad, ¿ya? Y también, además del criterio de calidad, que
investigación es muy, muy importante, justicia, ¿cierto? Y un deber para quienes creemos que, mediante la ciencia, por supuesto, podemos avanzar en las transformaciones necesarias para una mejor vida, no solamente para un segmento de la población, sino que también para todas las personas, ¿cierto? Que finalmente es el sentido que tiene desarrollar investigación en este ámbito, ¿sí? Así que, bueno, eso es por parte del proyecto INES de género y lo que respecta a mi colaboración, ¿cierto?, con el proyecto en términos de género, la presentación de hoy día, ahí también va a quedar muchas de las referencias que fueron utilizadas y que ustedes también después van a poder tener acceso. Y voy a dejar de compartir acá para que puedan, si es que tienen algunas preguntas, poder hacerlas en estos minutitos que nos quedan. Y también, bueno, les vamos a hacer llegar la presentación para quienes quieran tener acceso. Eso. ¿No hay preguntas, parece? ¿No? Sí, tenemos a Felipe Araya Ya, y Juan Felipe Espinosa. ya. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te Sí, escuchamos, Felipe. ya, Lila, ¿cómo estás? perfecto. Bien, ¿y tú, Paulina? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta más que nada de tipo operacional en términos para presentar la postulación. Tiene que ver con el tema ahí en las bases. A mí al menos no me queda claro si es que es posible y si es así, ¿dónde? eh, Poder tener en un ítem del presupuesto para pagarle a estudiantes que hagan su memoria o tesis. Entonces, por eso les quería preguntar dónde podría caer eso, si es que se puede. Sí. Paulina, ¿contesto yo o Sí, contestas tú? Carolina va a contestar las preguntas de las bases, así que dale nomás. Ya. Estamos coordinadas con eso. Ya. Entre los ítems que se pueden pagar, tenemos uno que es como consultorías y asesorías, y también unos servicios varios. En esos ítems se aceptan boletas de honorario, pero como describen las bases, es solamente un pago el que se podría realizar. Entonces, la forma de pagarle a un alumno sería a través de boleta de honorarios. Ya, perfecto. Cualquiera de esos dos ítems. Claro, Ya. dependiendo de la glosa finalmente y lo que el alumno realice. Si va a ser, claro, o sea, si va a ser una memoria, ahí está como un poco más complicado tomarlo desde ese punto de vista, pero sí a lo mejor una asesoría en cierto punto, en cierta parte de la investigación o un servicio específico. Ya, perfecto. Ya. Y mi segunda pregunta, la última, sería dentro de los ítems de difusión del resultado del proyecto, ¿cierto? ¿Se puede ahí incluir, por ejemplo, no sé, estos pagos de los APC en journals para que la investigación, en caso de ser publicada, quede de acceso libre a la población en el fondo? Em, Ahí no entiendo bien, disculpa, Paulina, si me puedes apoyar un poco en lo que, a lo que se Sí, refiere. sí, el tema de los pagos para poder pagar la revista, para que pueda revisarlo. Lo que pasa es Ah, que hay revistas que cobran y sí, que no cobran, y las que sí, sí, sí. Claro, cobran se puede poner como ítem. Sí. No tenemos como ítem publicaciones. No, no ya. está dentro de las bases. Claro, o sea, pero en difusión no se puede poner, pagar ese fee. Lo que pasa es que en ANIT tenemos un ítem específico de publicaciones y no se contempla en como difusión. Ah, ya. Ya, entonces Es por no, ya, eso. ya. Entonces no en las bases no se puede en el fondo. Claro, el tema Ya, sí, publicación específico, no. Cuando nos referimos a difusión, a lo mejor podría ser como una revista, por ejemplo, no científica, digamos. ya, ¿Se ya. Perfecto. entiende? Sí, sí, no entiendo, me queda claro. Sí, sí, ya. Esa era mi consulta. Muchas gracias. De nada. Carolina, Sí, hola, ¿me escuchan? hola, sí. Hola, buenas tardes. Yo tenía la misma pregunta que Felipe, tengo otra más, pero sí tenía lo del tema de las publicaciones, porque uno de los resultados tiene que ver con publicaciones. Y yo no soy, la verdad, del área, o sea, mi área de fuerte tiene que ver con la ciencia,
aunque tratamos de incorporar perspectiva de género y ahora queremos hacerlo más formalmente. Entonces, nos vamos a adentrar un poco en este mundo queremos publicar, ¿sí? Esa es la idea. Pero claro, yo me imagino que debe ser similar a lo que pasa con nuestras disciplinas, y es que hay muchísimas, o sea, hay revistas que se pagan y que son muy buenas, entonces el no tener acceso a estos fondos nos va a limitar un poco las opciones de qué revistas podemos publicar. Sí, creo que eso hay que, no sé si eso están completamente seguras que no se puede, si se puede revisar tal vez directamente no sé quién entrega los fondos de INE esta vez, no sé si Corfo, Ministerio, no sé. Pero tal vez sería bueno darle una vuelta a eso porque eh, hace una gran diferencia, puede hacer una gran diferencia, ¿sí? En las Sí, posibilidades que tengamos. sí. Eh, Lo Sí, yo vamos a, creo lo que es vamos- posible. Yo creo que es posible revisarlo, sí, de todas ya. maneras. Perfecto. Sí, y la otra pregunta es que mirando las bases decía que, no sé si yo lo entendí bien, ¿ah? Me llamó un poco la atención, que no se podía reitemizar después de haber obtenido los fondos, considerando que es un proyecto que tiene una ejecución de 18 meses. Me llamó la atención eso, no sé si lo leí mal, pero a ver, voy a mirar acá en las bases, pero decía que una vez postulado el proyecto no será posible modificar el formulario asociado al presupuesto. No sé si eso se refiere a la imposibilidad de reitemizar. Eh, Eso está bien, lo leíste bien. Es así y principalmente el tema es que nosotros cada vez que ustedes reitemizan tenemos que reitemizar nosotros a ANIT. Ya, Es por eso. pe- Si no, sí lo ustedes entiendo, pero reitemizan, tenemos que nosotros reitemizar a ANIT. Y no es una respuesta rápida la que recibimos. Entonces es por eso, es por no atrasar la ejecución de los fondos. claro, pero se podría tal vez como sugerencia, porque en todos los otros instrumentos también tienen la posibilidad de reitemizar con ciertas restricciones, como para justamente que no se abuse un poco de esa herramienta. Mm. Y es que, por ejemplo, se dan 6 meses, o sea, cada 6 meses se puede pedir una reitemización. Eso, generalmente esos 6 meses pasan los proyectos de 24 meses. O sea, a lo mejor como este es 18, se podría jugar con algún número distinto ahí, pero es muy difícil prever que no van a haber cambios en la distribución de los recursos. Muy, muy difícil. Entonces, para que si lo pueden también lo consideren, porque al menos una reitemización, ¿sí? Mm. Porque si no, nos va a pasar que vamos a estar en la mitad, bueno, ya, o sea, bueno, quienes adjudiquen los fondos van a estar en la mitad de la ejecución del proyecto y claro, y sin la posibilidad de retomizar, sin poder pagar personal o, claro, supongo que hay algunas restricciones con los montos máximos asignados a cada ítem y eso puede ayudar un poco ahí a no pasarse, pero sí, no sé, yo lo sugeriría fuertemente que se pueda eh, revisar esa cláusula de no reitemización. Gracias, Carolina. Vamos a llevar también la inquietud Sí. al proyecto para ver si es que se puede volver a revisar. Macarena, Tengo una consulta. El coinvestigador, si bien uno es el INES de la UES, no se puede poner coinvestigador de otra. Me quedé pegada. sí, no Sí, se parece. escuchó. Ah, que siendo el investigador responsable de la Santa María, coinvestigador se puede considerar. Parece que quiere decir alguien externo como coinvestigador. Sí, eso es, Macarena, ¿estás ahí? Sí, ya. La pregunta es si es que puedes poner a alguien externo como co-investigador. Ah, sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Ya. Así que alguien más tiene alguna otra pregunta o algo, ¿no? No te preocupes, Macarena, pero se entendió. Así que sí, se puede poner co-investigador, co-investigadora de otra universidad.
Bueno, si es que no hay más preguntas, yo les voy a aprovechar de dejar mi correo por acá, por el chat, si es que hubiese alguna consulta posterior, digamos, en lo que conversamos hoy día en el webinar, y si no hay más preguntas, dejamos por acá. Esperamos que haya servido, ¿cierto?, lo que discutimos, lo que conversamos, la presentación, y bueno, ojalá que todas las postulaciones que lleguen puedan integrar la perspectiva de género y pueda esta sesión de hoy día haber facilitado en algo ese proceso de postulación. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos pronto. Cuídense.